Usted se imagina un hospital en la sala de espera, que sale el doctor y pregunta a todos los que están ahí, tal vez hay 20 personas, y le pregunta: bien, ¿cómo están ustedes? ¿Enfermos o sanos? O que pregunte, levanten la mano, ¿cuántos enfermos están aquí? Todos dirían: está loco el doctor. Al momento que estamos aquí es porque traemos alguna enfermedad, estamos enfermos. O que pregunte cuántos están sanos y que todos levanten la mano. Y el doctor sea el confundido y diga: ¿y por qué vinieron? ¿Qué vinieron a hacer si están sanos? Se sobreentiende, hermanos, que cuando uno se confronta con la palabra de Dios, uno necesita la sanidad del alma, uno necesita algo del Señor, necesita restauración, necesita sanidad, necesita salvación, cualquier situación, liberación, lo que sea, uno necesita del Señor, de su palabra. Sin embargo, muchas de las veces nos comportamos delante del Señor como que no necesitamos de Él. Posiblemente esa es la actitud que usted trajo en esta tarde. Vine a hacerle un favor a Dios, o vine porque Él me está pidiendo, mi esposo me pidió que viniera, dice usted. O viceversa, dice él: vine porque ella me empujó a venir, pero yo no necesito estar en este lugar. Pero que yo sepa, nosotros somos necesitados de Dios. Y vamos a suponer que yo no sé la O por redonda, pero si tengo a Cristo en mi corazón, tengo una palabra de Dios para tu vida. Si tengo el Espíritu Santo en mi vida, yo tengo palabra de Dios para tu corazón en esta tarde. Por lo tanto, en esta hora no seas renuente a oír la palabra de Dios. No te comportes como un necio, como una necia en esta tarde, creyendo que tú te la sabes toda. Aquí estamos todos en este lugar porque necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Necesitamos restauración. Necesitamos vida en nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos toque a cada uno de los que estamos en este lugar. Nadie de nosotros está aquí por muy espiritual y por muy casi Dios que vino. Es que me siento como el Señor. No, hermano. Somos criatura de Dios. No somos el creador. No somos Dios. Por lo tanto, no te infles en esta tarde. No te pongas así, sino que más bien humíllate en esta tarde delante de la palabra de Dios. Aquí vemos esta historia, cómo este hombre está tranquilo, como dice el dicho, tranquilo como Camilo, tranquilo el David. Ya había pasado casi un año después del desliz que tuvo con Betsabé, a tal grado que ya la criatura había nacido, ¿verdad? De haberse acostado con Betsabé. Llega Natán a confrontarlo a través de una parábola, a través de una historia interesantísima para todos nosotros, porque ahí vemos la sabiduría de Dios, cómo le habla a través de una parábola. No llega con la espada desenvainada a decir: te acostaste con la mujer, mataste a Urías. No, llega a narrarle un acontecimiento entre un hombre rico y un hombre pobre. Pero desdichadamente David está tranquilo, aparentemente. Está con una conciencia cauterizada. Está duro y necesita que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de sus tuétanos, de su alma, para que entienda qué cometió hace un año atrás, qué es lo que hizo. ¿Cómo es Dios, hermanos? Que tú pudiste haber hecho algo hace un año atrás y Dios te lo va a sacar ahora, si no lo has arreglado, si no has confesado, si no te has puesto cuenta con el Señor. Hoy el Señor te puede sacar tu pasado tal vez lejano o tu pasado reciente, porque de Dios nadie se esconde. La Biblia menciona, por ejemplo, el caso de Eliseo con Giezi, su siervo, que cuando Giezi se fue detrás de Naamán, ¿se acuerda? El que era leproso, y le pidió vestidos y le pidió lingote de oro, le pidió cosas, y después que tomó todo eso lo fue a esconder. Y después se presenta ante Eliseo y le pregunta a Eliseo: ¿de dónde vienes? Tu siervo por ahí andaba. Por ahí andaba. ¿Que no estaba mi corazón cuando estaba recibiendo todo lo que Naamán te estaba dando? Todos los presentes que trajo Naamán. ¿Que no estaba mi corazón ahí? Es decir,
Dios había descubierto a Jesse de su pecado de haber agarrado las cosas que Naamán le estaba dando. Y ahí no estaba Eliseo, pero el Espíritu de Dios le revela a Eliseo que estaba pecando Jesse, recibiendo las cosas de que le estaba dando Naamán. Entonces, y eso había pasado horas de esa situación. En otras palabras, el Señor de hace un año, 6 meses, un mes, una semana, hace horas atrás, hoy en la mañana, lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor. No hay ninguna cosa que está escondida en su presencia. Nada está escondido delante de Dios. El pecado de David ya había pasado meses y meses. Y según David, estaba bien guardadito, bien escondido. Y nadie se lo iba a descubrir. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 27, capítulo 11, y pasado el luto envió David y dice, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y ahí termina un episodio, una situación de lo que había cometido David. Dios dice que estaba desagradado de David. Y ahí termina esa historia, aparentemente. Sin embargo, a la hora de la confrontación, vemos de que Dios está queriendo llegar al corazón de este varón. Y le comienza a narrar, ¿verdad? Natán, el profeta, a David, que este hombre rico fue visitado por un caminante y el hombre rico necesitaba algo que presentarle. A todo esto la Biblia enfatiza que este hombre rico tenía vacas y ovejas. ¿Por cuánto, hermano? ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice el 2? El rico tenía numerosas ovejas. Era incontable aquello. Tenía demasiadas ovejas, que no dice 500, no dice 800, no dice 2000, dice numerosas. ¿Y qué significa numeroso? Muchísimo, muchísimo. Sin embargo, dice que el pobre tenía una solita oveja. Y dice que con esa ovejita él se había criado. Con esa corderita, fíjese bien, que la corderita aquí se representa como una animalita o una oveja que tenía menos de un año. Y representa en este caso a una persona, si fuera una persona, amable, dócil, buena, mansa, tranquila. Eso representa a esa corderita. La había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. ¿Y qué dice al final? Y la tenía como una hija amada, bien querida. La ovejita era lo máximo que tenía aquel hombre pobre. Con ella se había criado, imagínense. Y yo me estoy figurando en esta hora que lo que quiere decir esta parábola es que Urías se había conocido de joven con Betsabé. Se habían conocido, se habían criado y andaban jugando en su niñez, en su edad de 14, 15 años, súper enamorados posiblemente. Da a entender ahí Natán, en esta parábola, de que se criaron juntos y al final se casaron. La quería demasiado, la tenía como una hija. La adoraba, se puede decir. Era su mundo, era su ilusión de aquel hombre pobre. Pero, hermano, las cámaras se van a enfocar en el rico. En ese hombre rico que por capricho está por recibir al caminante. Y me pregunto yo, ¿qué representa el caminante en este caso? Representa la concupiscencia de David. Representa al apetito que tenía David, al capricho de David, hermano. ¿Usted ha conocido gente así? Gente que si no se hace como ellos dicen, no está bien la cosa. De que nadie le saca ni a palo su idea. Que no quiere abrir los ojos a la realidad. Que no entiende a las buenas. Que no entiende a razones. Hay gente que es así, hermano. Que vive en su burbuja, en su mundo y no baja a la realidad, hermanos. En la iglesia podemos decir, yo soy el más santo de todos los que están aquí. Yo soy el mejor de todos. Esta chusma que está aquí está viendo tal vez bajo sus hombros. Usted, la gente, es chusma. Son como árboles que andan por ahí. Y no ve que es su semejante, su prójimo, el que se parece a usted.
Porque cada uno de los que estamos aquí somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los que estamos en este lugar. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Por tanto, no se vale que estés viendo bajo tu hombro al otro, menospreciando a tu prójimo. Peor si está lavado con la sangre de Cristo. Si antes no valía nada porque estaba arruinado por el pecado, por el mundo, ahora vale la sangre de Cristo. Aunque sea nariz aplastada, nariz larga, orejita pequeña, oreja grande, aunque sea chiquito, pelón, como sea, si está lavado con la sangre de Cristo, vale todo, hermano. Tiene, hermano, el valor que más que todo el tesoro del mundo. ¿Cuánto valemos nosotros ante Dios, hermano? Valemos la sangre del Cordero. Valemos demasiado. No somos dignos que nadie nos pisotee. Todos tenemos una dignidad que Dios nos dio en la muerte de Jesucristo en la cruz. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo por esa muerte preciosa. Bueno, muerte verá sacrificial, pero preciosa para nosotros. Por lo menos el apóstol Pedro dice, estamos lavados con la preciosísima sangre de Cristo. Es precioso esto, es hermoso. Este caprichudo dice, tengo apetito de que le ponga a este caminante un presente, una comida, guisarle algo. Y se me ocurre a mí que allá aquella ovejita que está a aquel lado, que no es mía, sea la comida de mi caminante, de mi visitor. Imagínense. Qué tremendo, hermano. Puro capricho. Le pegó la gana. Ahí tal vez alguien le pudo haber argumentado, hey David, hey rey, pero esa ovejita le pertenece al pobre, no es tuya. No te dirijas a esa oveja, no es tuya, no te pertenece. Es que quiero que esa ovejita sea la sacrificada. Y ahí a todo esto, hermano, no sé si David estaba agarrando el asunto por el aire. No sé si estaba captando la idea de la ilustración de la parábola. A todo esto parece que no. Porque al final sí tomaron la ovejita del pobre, se la guisaron, se la pusieron delante del caminante y entonces se encendió la ira de David. Entonces no había captado el asunto. No había cachado la idea, hermano, de que era el asunto con él. Porque se puso enojadísimo, indignado, diciendo, no, ¿cómo es posible? Esto es injusto lo que hizo este rico. Es injusto y es digno de muerte, ¿sí o no? Ahí lo dice, es digno de muerte. Este miserable, dice, tiene que morir. Es más, tiene que pagar 4 veces más de lo que vale, de lo que hizo, el daño que hizo. Hermanos, y él no se la esperaba. Estaba enfurecido, estaba al rojo vivo, estaba, hermano, como un tomate de rojo, hermano. Bravísimo. Él decía en su corazón tal vez, ¿dónde está? Quiero ver quién es ese injusto. Estaba buscando a lo mejor, dime ya, Natán, dime quién es ese injusto, quién es ese miserable, ese sin misericordia. Dime quién es. Y la respuesta fue esa. Ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Tú eres el sin misericordia. Tú eres el digno de muerte. Tú eres el que debería pagar 4 tantos lo que hizo, el mal que hizo. Tú eres ese perdido, ese perverso eres tú. Porque no tuviste misericordia de lo que hiciste hace un año atrás. Le quitaste la esposa a Urías y lo mandaste a matar con la espada de los hijos de Amón. Hiciste doble pecado y ya se te olvidó. Tapaste el pecado y ya se te olvidó. Pero hermanos, son apariencias. La conciencia cauterizada es una apariencia. Porque por dentro la palabra de Dios le caló a David. Porque la respuesta de él, pequé contra el Señor. Sí, se dio cuenta que él había sido desnudado. Él había sido descubierto por la palabra de Dios. Ese Natán estaba lleno del Espíritu de Dios, tenía valentía para ponerle delante esta parábola a David y era el asunto con él y no la pensó 2 veces decirle, ese hombre eres tú.
Ese zángano eres tú. Ese pecador pervertido eres tú, David. Ese hombre sin escrúpulos eres tú, David. Hermano, Natán en ese momento no necesitó más argumentos de decirle, tú eres ese hombre, se acabó. Entiéndelo de una vez, tú eres ese pecador perverso. ¿Cómo nos cuesta a nosotros caer en conciencia? ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos, a los hispanos, vamos a ponerles, tal vez los blancos no son así, tal vez los morenos no son así, o los chinos no son así, aunque lo dudo. Hermano, ¿cómo nos cuesta caer en cuenta cuando pecamos o recibir en conciencia lo malo que hemos hecho? Aceptar nuestras faltas. De hecho, no nos gusta que nos digan la verdad, y peor si nos dicen cruda la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? No nos gusta que nos digan la verdad, pero a veces la verdad tiene que decirse aunque duela. Y es mejor que te digan la verdad ahora y no que te vayas con mentiras al infierno. Y es mejor que Dios te hable ahora antes que sea demasiado tarde. Y es mejor que ahora tú digas lo que quieras, pero y argumente lo que quieras, pero que sea la verdad, que te está Dios descubriendo algo. A mí me confrontaron una vez un muchacho, y no se me olvida, no sé qué me habló, y me dijo en la mañana, 8 de la mañana más o menos, estábamos trabajando, y me dijo, yo no conocí una persona tan egoísta como usted, me dijo. Ay, 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 me dijo egoísta. ¿Y cómo me dolió? Porque yo no me consideraba egoísta, y es que nadie se considera malo en este mundo. Si yo preguntara en esta hora, ¿cuántos se consideran buenos? Levanten la mano, por favor, los buenos. Usted es el primerito, sal con las 2 manos. Y si fuera pulpo, con 8 manos, o no sé. Porque nadie se considera malo, todos nos consideramos buenos. A ver, levanten otra vez las manos los buenos, los buenos de este lado. Levanten los buenos. Mire cuántos buenos vinieron. Como 5. Y aquí los buenos de este lado, levanten la mano los buenos. 3, 4, 5. Mire, son buenos. La pregunta sería, ¿buenos para qué? ¿Ya? Porque, hermanos, bueno solo es Dios. Dale palmas al Señor, porque bueno solo es el Señor. Dios es bueno. Bendito su nombre. Alabado sea Cristo. Él sí es bueno. Nos da la vida, perdón de pecados, restauración, salvación, liberación. Y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. A pesar que en nuestros pecados Él es bueno, bendito su nombre. Y no podemos negarlo, para nada. El que diga que Dios no es bueno es que no lo ha conocido. Pero el hecho que estamos aquí es porque Dios es bueno. Bendito su nombre. Y la historia dice así, que David estaba bien molesto, pero que le calmaron los sumos, lo bajaron de la nube, pensando de que Dios había puesto por debajo del tapete el pecado de hacía un año atrás. Ahí Dios lo estaba descubriendo, pero no termina ahí. Fíjese bien, el versículo 7, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Contemos, hermano. 1, fíjese bien, te ungí como rey de Israel, lo ungió. Te libré de la mano de Saúl, lo libró de la mano de Saúl. 2, te di la casa de tu Señor. 3, la de Saúl. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, es decir, todo el pueblo de Israel y de Judá, dice. Y si fuera poco, aún te habría añadido más que esto. Es decir, yo soy el Señor y yo te he rodeado, te he cubierto de todas estas bendiciones que están sobre tu vida. ¿Qué más querías, David? ¿Qué más le pides a la vida? Es con lo que nos pasa a nosotros. A veces tenemos todo. Lo espiritual, lo material y todas las cosas, las bendiciones de Dios, y aún no estamos satisfechos. Queremos más. David tenía un montón de concubinas, de mujeres, a saber cuántas. Pero hermano, si con una es difícil, imagínense cuántas tenía David.
Solo se pusieron a reír nerviosamente los varones. Pero David tenía un montón de mujeres y quería otras más. Y para rematar, casada, matrimoniada. Y no con cualquiera, sino con Urías, el soldado fiel que tenía David, su escudero. Un hombre que lo adoraba, lo amaba, hermanos, porque era su rey. Lo quería mucho. Y note bien, Urías, ¿qué? El eteo. No era, hermano, originario hebreo, sino, hermano, era eteo de otro pueblo. Y, hermano, se convirtió como un hebreo. Se hizo más que un hebreo, más que un judío, o más que un, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Era más fiel que todos ellos, tal vez. Sin embargo, David decidió pecar contra Dios. Ese hombre, el día que hizo eso, se le fueron los frenos. Se fue, hermano, en caída libre para el pecado. Y no midió las consecuencias. No se dio cuenta en qué iba a parar todo esto, hermano. No se dio cuenta que hay un Dios en los cielos que, hermano, está apuntando cada detalle de nuestra vida. Cada situación que usted y yo estamos haciendo, póngale oído, por favor. Dios lo está viendo. Si estamos pecando en su presencia y haciendo doler a una familia entera o a una comunidad entera, Dios lo está viendo. Y no crea que si no recurre a Dios a pedir misericordia, no crea que las cosas le van a salir bien. La Biblia dice claritamente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No de un Dios vivo, sino del Dios vivo, único. Y usted y yo estamos en la presencia del Señor. Y ninguno, aunque nos escondamos en cualquier rincón, en cualquier cosa oscura, en cualquier lugar oscuro, vamos a escapar del ojo divino. Dios está viendo nuestros pasos, cada paso que damos. Hay un ojo que te ve, el ojo divino. Sí, hermano, el ojo de Dios está ahí. Lo primero que le entra a una persona que ha pecado contra Dios es una temblorina. Temblorina. Porque la conciencia te hace temblar, hermano. La conciencia te estremece cuando has cometido algo feo contra Dios. Por muy en la escondida que lo hiciste, Dios te está viendo. Cada vez que levanta un falso, Dios te está viendo. Cada murmuración, cada chisme, Dios te está viendo. Cada, hermano, fornicación, adulterio, como se llame, lo que sea, inmoralidad, Dios te está viendo. No te puedes escapar de ese ojo de Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos y los injustos, para dar a cada uno según sea su obra, dice la Escritura. Si andas haciendo el bien, tranquilo, hay recompensa, hay bendición y vida eterna. Pero si andas haciendo el mal, hay recompensa. La paga del pecado es muerte. No es vida, es muerte. No he conocido ninguna persona que ha andado en caminos malos y que todo le sale bien al final. No, hermanos, tropiezan. Y ahí está el lloro y crujir de dientes. Ahí está el lamento. Si tan solo hubiera obedecido al Señor, si tan solo hubiera valorizado la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, no me hubiera ocurrido esto. Hay personas que se consuelan diciendo: a pesar que me casé con un inconverso, todo me salió bien. Me casé con una inconversa y todo me salió bien. No. La Biblia dice: no se unan con los yugos desiguales, con los incrédulos. No se unan. Porque Cristo no tiene comunión con Belcebú, con el diablo. Las tinieblas no tienen comunión con la luz, hermano. Y por lo tanto el creyente no tiene comunión con el incrédulo. Si es una mujer que se va a casar con un varón incrédulo, ¿a dónde te va a llevar ese hombre después que te cases? ¿A dónde? A los bailes, a las fiestas, a esto, a aquello, cualquier cosa que no sea Cristo. Sí. Ay, que yo creía que se iba a convertir, hermano. 2 hijos te va a dejar y punto, y te deja tirada.
o 4. Peor, 5. Y él anda como chapulín, para acá y para allá, para acá, para allá, sin vergüenza. ¿Pero por qué fue? Porque desobedeciste. Solamente. Por eso mejor aférrate a la palabra. Aférrate a la palabra. Cuando Saúl pecó, hermano, cuando Saúl pecó, en el 1 Samuel 15, 22, 23, dice Dios, es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor prestar atención que la grosura de carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuanto desechaste, le dice Dios a Saúl, la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que ya no seas rey. Después de eso, dice la escritura, de que Samuel se puso a interceder noche y día por Saúl. Señor, mira a Saúl, el rey de Israel. Señor, ayúdalo. Señor, hable el entendimiento. Señor, que ya no siga visitando a las brujas. Señor, mira que Saúl es tu rey. Protégelo. Y esto y aquello. Samuel intercediendo por Saúl. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Ya no intercedas por Samuel, porque yo ya lo deseché. ¿Y por qué Dios desechó a Saúl? Por rebelde, por no obedecer, porque no puso atención a la palabra de Dios. Es lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros, hermanos. Si no ponemos atención a la palabra y si no obedecemos la palabra de Dios, entonces seremos desechados de parte del Señor tarde que temprano. Usted va a decir, no, hermano, el evangelio es la gracia y esto y aquello. Sí, es gracia el evangelio. Pero, hermano, llega un momento en el cual Dios dice, no quieres nada conmigo, entonces hasta ahí llegaste. No quieres nada. Pregunto, hermanos, ¿qué buscamos de Dios? Sí, la gracia y la misericordia. Pero nos encontramos con un Dios que también es justo, que Él paga a cada quien según lo que sembró. Así es, hermanos. Ni modo que vamos a sembrar maíz y vamos a cosechar mangos. El que siembra frijoles no va a cosechar, ¿qué? Arroz, ¿verdad? Vengo y siembro una semilla de jocote y de repente salió papaya. No. Si sembraste para la carne, de la carne segarás corrupción. Y si sembraste para el espíritu, segarás vida eterna. Es mejor ser sabio. Sembremos ¿para quién? Para el espíritu. Obedeciendo la palabra de Dios con temor y temblor cada día para que nos vaya bien, pueblo de Dios. Es el tiempo de obedecer la palabra de Dios, no endurecer el corazón. Es el tiempo de entregarnos y consagrarnos al Señor. ¿Qué ganamos con desobedecer? Mire el David, según él todo estaba en paz, todo estaba tranquilo, pero no, tenía que ser confrontado y después venían los resultados. Vinieron los resultados. Y quiero enfatizar lo siguiente: te ungí, te libré, te ayudé, te entregué las cosas, te di al pueblo, tenías señorío, tenías gobierno, tenías todas las cosas materiales y aún tenía el Espíritu de Dios, porque el Señor, hermano, estaba en comunión con David. Sin embargo, llegó a cometer un pecado peor que el de Saúl. Se puso de rebelde, cometiendo pecado doble, peor que Saúl. Yo te quiero hacer un paréntesis en esta hora, una reflexión dentro de esta predicación. ¿Qué estás ganando en tu vida de desobediencia delante del Señor? Reflexiona. ¿Qué estás ganando? Te estás ganando ir al lago de fuego. Te estás ganando la condenación. Ponte a pensar. Y estás arrastrando a tu familia. Estás arrastrando a tus hijos. Ellos te están viendo. No están ciegos. Te están viendo tus hijos. O que tarde que temprano se darán cuenta de tu desobediencia delante de Dios. Padres, madres, matrimonios. Hay una generación. Hay hijos que vienen detrás de nosotros y hasta nietos que están viendo nuestros comportamientos, nuestros frutos. Ya no podemos escaparnos. Es mejor enderezar lo torcido y decirle: Señor, ayúdame, sácame de este problema, porque cada día te estás hundiendo más y más.
Eso es lo que pasa con el pecado y la maldad. El pecado, siempre he dicho, se oye chistoso, es como el chorizo. Un pecado añade otro pecado. A ver, ¿cómo quitas las mentiras? Mentiste. ¿Y cómo haces para quitarte, evadir la mentira? ¿Cómo haces? Con otra mentira. Si quieres seguir tapando esas dos mentiras, tienes que hacer la tercera mentira. Ya son 3 mentiras. Y para tapar esas 3 mentiras, tienes que hacer la cuarta mentira. Y tarde que temprano, así como cae el cojo, cae el mentiroso. Y dice por ahí que la mentira tiene patitas cortas. El que anda en la luz no tiene temor a caerse, hermano. El que anda en la luz da fruto de hijo de luz. No anda nada tapando nada, hermano. No anda con tanto secretismo. Hay gente experta en ser, hermano, secreto todo. ¿Qué tanto escondes? Perdone lo que voy a decir, pero hay cosas que tengo que decir en esta hora. Por eso tengo libertad de predicar en el nombre del Señor. ¿Por qué cambian a cada rato el número de teléfono? Eso hace la gente que anda en malos caminos. ¿Por qué se andan cambiando de dirección a cada rato? Se cambian y se cambian. En algo malo, a lo mejor andas. Sí. ¿Por qué ayer te llamaba John y ahora te llama Juan? ¿Ah? Y te andas cambiando de nombre. A la casa mía y a la iglesia, a la Stigall Drive, ahí llegan, hermano, personas que han sacado teléfonos en esa dirección. Sí, a la casa mía y allí también. A veces que se parquean en mi casa, ven el número, ¿verdad? Y la calle, la apuntan y ahí va el cobro del teléfono. Mentiroso. Yo una vez le di right a un hermano de la iglesia casa de mi padre y allá andábamos en Henrico, en la calle Parham. Y me dice, pare, pastor. Yo paré, ¿qué pasó? Apuntó una casa, el número de la casa. Ahora sí, vámonos, dice. Y hermano le digo, ¿para qué hizo eso? Es que dice, el cobro de ahí, de la clínica donde me llevó ahorita, dice, que llegue ahí, dice. Imagínese. Yo dije, ando con un descarado, dije yo, iba manejando. Ando con un descarado viendo el retrovisor. Qué bárbaro. Hermanos, cada quien tiene su paga, tarde que temprano. Ojo con lo que voy a decir. Si vas al hospital de emergencia, fíjese bien, y te sale un bill de $5,000, ¿quién lo va a pagar? ¿El hermano Dani de León? ¿Ah? Que lo pague él. Tú tienes que pagarlo. No andes mintiendo. A menos que pida ayuda, porque hay ayudas. Y eso es andar en la luz también. Si pides ayuda no hay problema. Ayudas ahí mismo en el hospital mismo, ahí apuntas y todo eso. Pero hermano, si lo pones a nombre de otra persona y con otra dirección, tú eres un tremendo mentiroso o mentirosa. No anden consiguiendo trabajo con una mentira, añadiendo otra mentira. Tarde que temprano tu jefe se va a dar cuenta que eres evangélico mentiroso. ¿Y a qué iglesia vas? A casa de mi padre. Ahí está lleno de mentirosos, dice. Y como dicen aquel, ¿a dónde van los mentirosos? A casa de mi padre. Aleluya. David fue descubierto. Le levantaron la cobija. Tú eres ese hombre. Ese sin misericordia eres tú. Y ahora vas a pagar caro. Hermanos, ¿qué pasó con los hijos de David? Se murieron varios de ellos. Dice la Biblia que Amnón violó a su propia media hermana. Amén. Y después quedó calladito. 2 años pasaron. Y ya lo sabía, Absalón lo sabía, que era hermano directo de Tamar. Y le dice, quédate callada, tranquila, todo va a estar bien. Ya, calmada, no, sigue llorando si quieres, pero calmada, todo va a estar bien. A los 2 años, Absalón se va contra Amnón y juntó a varios hombres. Dice, cuando yo diga ya, lo hacen leña. Y así fue, hermano. Lo mataron por orden de Absalón, su hermano, su medio hermano, a Amnón. Los 2 hijos de David. Más tarde Absalón se subleva contra su padre, fíjese bien, y en la pelea que hubieron allá, ¿verdad? Los del ejército de David, ¿quién murió ahí en la pelea esa? Absalón. David había dicho, por favor no me lo toquen, que es mi hijo, no me lo toquen, a pesar que se sublevó contra mí, no me lo toquen. Y fue lo primero que hizo Joab. Hay que matarlo, lo mataron, hermano. Segundo muerto. Y no se diga el niño que el niño que había nacido.
Murió, el bebé murió o el niño murió. 3 muertos. Dios le dijo: a espada mataste a Urías, a espada vas a morir en tu casa. Adonías, lea la Biblia, otro muertito. Adonías, hijo de David. Ese Adonías, dice la escritura que David nunca le dijo un no. David nunca lo disciplinó. Primera Samuel, Primera Reyes, nunca lo disciplinó. Nunca le dijo un no. Hacía lo que quería. También se rebeló, hermano, y después murió. Hermanos, así llegó ese espíritu de violencia a la casa de David. Y yo preguntaba hoy en la mañana, si alguien vio, ¿verdad?, en la mañana ese corto que hice. Hermano, ¿quién está contento y feliz en una casa donde la gente en un año mueren varios, ¿verdad? Uno baleado, otro acuchillado, otro con machete, y así por el estilo? Una matancina horrible. Se murió el primo, se murió el tío, se murió mi papá. Lo hicieron así, lo hicieron asar, hermanos. Pura violencia. Eso me huele a maldición. Bendito sea el Señor, hermanos. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. En medio de esas situaciones, Dios es bueno. Porque tuviste en poco la palabra de Dios, versículo 9, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dice: a Urías Heteo mataste a espada, y a su mujer tomaste por tu mujer ahora, dice. Y dice, por lo tanto, dice, con la espada de los hijos de Amón van a venir, ¿verdad? Es decir, mataron a Urías con la espada de los hijos de Amón. Y después, por lo tanto, dice: jamás se apartará de tu casa, versículo 10, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. A todo esto, varias veces se enfatizó lo mismo: la muerte de Urías y la violación, hermano, el adulterio que tuvo David con Betsabé. Varias veces se menciona, se remarca y se remarca. Parece, hermanos, que Dios pone en el tapete o pone en la mesa el pecado tal como es. Lo pone el Señor clarito. Uno lo quiere tapar. Usted y yo lo queremos esconder, que nadie se dé cuenta. Queremos esconder el pecado y así nadie me está señalando, nadie me ve, nadie me dice nada y todo eso. Pero está el ojo divino, hermano. Y Dios saca ese pecado que está escondidito ahí y lo pone, hermano, en la mesa. Y lo pone ahí para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo le pidamos perdón al Señor, nos dé dolor por la maldad que hemos hecho, por la rebeldía que hemos cometido, y que confesemos nuestro pecado y digamos: Señor, sí, yo he pecado, y que nos apartemos del pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Dios quiere perdonarme a mí, te quiere perdonar a ti. Dios me quiere restaurar, te quiere restaurar a ti. Dios nos ama y lo quiere demostrar a través de su misericordia y su gracia, pero hay que pedirle perdón, hay que humillarse a Dios. Entendamos de una vez por todas que hay que apartarse del pecado delante de Dios y abrazar la palabra de Dios con todo amor, hermanos. Note, no estoy predicando prosperidad. No estoy predicando cómo ser exitoso para que te hagas billete. No te estoy dando, hermano, un sermón para que te hagas rico. No te estoy diciendo, hermano, cómo conseguir un tercer trabajo. No te estoy predicando acerca del éxito material. No, te estoy predicando acerca de estar bien con Dios. Porque cuando estamos bien con Dios, estamos rodeados de la misericordia de Dios, bendecidos por el Señor, cubiertos por Dios. Bendito el nombre de Jesús. Quiero poner en esto lo que voy a decir para los hermanos que están así, dudando. Usted que no diezma al Señor, Dios te invita a que lo pruebes, según el libro Malaquías. Pruébalo. Eso es todo. Pruébalo. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Ganas $500 y ¿sabes cuánto le das al Señor? $20, como que ganaste 200. Yo he conocido gente que ya están ganando más de $1,000 y siempre dan $20 de diezmo. Un trato con Dios. ¿Lo quieres ver como un limonero al Señor? ¿Lo tratas como limonero? Así va a ser tu bendición, como limonero.
Pero si tratas de derecho a Dios, Él te va a tratar derecho. Él te va a bendecir tal como Él ha prometido en su palabra. Pero a veces preferimos, fíjese bien, caer en una maldición. A veces preferimos, fíjese bien, no dar lo que Dios pide y que el 90% ese no sea bendecido. O lo que te estás agarrando no está en la bendición de Dios. Es terrible. Bueno, yo lo dije ahorita, allá usted. Pregunto, ¿cuántos están trabajando aquí, hermano? Casi todos. Y si fuéramos fieles a Dios, ¿no tuviéramos ya un templo, hermano? Si fuéramos todos fieles a Dios, ¿no estaríamos haciendo comida de pro templo? Estaríamos pidiendo todas las mañanas y todas las veces: Señor, por favor, aquí estamos, provéenos un templo, Señor, provee la bendición material, un templo, Padre, estamos estrechos allá, Señor, ayúdanos, Señor, a tener un... Si todos diezmaran fielmente a Dios, no hubiera necesidad de estar ahí clamándole a Dios por una bendición, por un milagro. Ya Dios dejó establecido en su palabra lo que hay que hacer. Pero allá usted decide, hermano. Yo no voy a llegar detrás de usted con un cuchillo o estar cada sermón predicando lo mismo, predicando respecto a esto. Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te cubre y te bendice. Vea, voy a poner un ejemplo de la Biblia. Job hacía muchos sacrificios delante de Dios. No vaya a ser que mis hijos han pecado. Y ahí estaba Job ofreciendo sacrificios, holocaustos delante de Dios. No andaba con cosas, hermano. Ahí estaba, hermano, una gran cantidad de ovejitas, gran cantidad, hermano, de animalitos ofreciendo delante de Dios. No era miserable como algunos que me están escuchando. Bien, ahí estaba, dándole al Señor. Y el diablo sabía eso, a tal grado que cuando le dice a Dios: lo has cubierto, lo has rodeado de bendición, por eso te sirve Job. Otra vez, el diablo le sacó eso al Señor diciendo que Job estaba rodeado de bendición, lo había cubierto Dios. Ahora pregunto, ¿por qué Dios había cubierto a Job? Por su fidelidad, por su consagración, por su amor a Dios. ¿Será que nosotros queremos ser cubiertos por Dios? Claro que sí. Entonces, cumplamos la palabra de Dios. Pruebe a Dios. Bendito sea el Señor. Dale palmas al Señor, por favor. Bendito sea el Señor. El que tenga oído, oiga lo que el Señor le está diciendo. Resultados. Bueno, ya lo mencioné. Los hijos muriéndose. La hija de él, Tamar, violada. Y qué triste que cuando violaron a Tamar, David en silencio no dijo nada. No regañó a Amnón, su hijo. No dijo nada, calladito. Como muchos padres que sus hijos están haciendo cosas indebidas y se quedan calladitos, no regañan a sus hijos ni los confrontan. Yo solo le digo una cosa: David, en ese azote que Dios le estaba dando, al final estaba cosechando lo que había sembrado. Sin querer queriendo, Dios permitió que David cosechara. Hay un dicho muy popular que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. A veces decimos: no, a mí no me va a pasar eso. Y dejas que tus hijos hagan lo que les pegue la gana y no hay no hay una confrontación. Tarde que temprano, esa hijita amada, ese hijito amado consentido, te va a sacar los ojos. En la cosecha de David fue que Dios permitió que sus hijos hicieron lo que hicieron, se mataron unos a otros por la cosecha. Así fueron formados. Porque si David lo hubiera formado de otra manera a sus hijos, ellos no se hubieran matado unos a otros, ni aquel hubiera violado a su hermana. Amén, hermanos. Es que nosotros somos el resultado de la formación que tenemos. Otra vez lo digo, somos el resultado de la formación que hay en nosotros. ¿Verdad, hermanos? En la vida espiritual, la obediencia nos lleva al éxito. La obediencia nos lleva a la bendición del Señor. En la vida espiritual, cuando el pueblo deja de pecar y endereza sus pasos, se derrama la bendición. Voy a concluir. La Biblia menciona
de que al final Dios remitió el pecado de David. David le dice: Natán, sabes, ya Dios remitió tu pecado. Lo dejó en espera. No vas a morir. Vas a tener las consecuencias, pero no vas a morir. En otras palabras, Dios te ha perdonado. Y David comienza a gemir y buscar de Dios. David comienza a adorar a Dios. David se arrepiente. Salmo 51, Salmo 32. David comienza, hermano, a buscar otra vez esa presencia que antes había tenido. El David no fue como uno de nosotros, que nosotros muchas veces se nos va la presencia de Dios, se nos va el gozo de la salvación, se nos va la alegría, se nos va todo, hermano, y no buscamos cómo ser restaurados. Ahí estamos, hermano, dejando pasar los años, los días, y hermano, nos volvemos ociosos espirituales, haraganes espirituales, como que fuéramos gatos haraganes. Estamos ahí sin buscar a Dios. David se puso las pilas. David estaba formado. Ese hombre en su pasado, en su niñez, en su juventud, amaba a Dios. Y después que escucha todo esto, esta confrontación, se da cuenta que ha perdido mucho. Sobre todo había perdido la presencia de Dios. Hermano, la confianza de Dios estaba suspendida, David. Y entonces este hombre comienza a buscar y dice: contra ti solo he pecado. Dice: y mi pecado está delante de mí. Por favor, Señor, yo quiero que eso se quite de mi rostro, se quite de mis ojos. Por favor, Señor, perdóname. Y comienza a buscar restauración, perdón de pecados. Y ahora yo te digo en esta tarde, es el tiempo de buscar restauración de parte del Señor. Iglesia, hay lugares donde la gloria del Espíritu Santo se está dejando sentir. Hay lugares donde la presencia de Dios se siente palpable. Se respira la presencia del Señor. Pero ¿saben por qué? Porque ese pueblo se ha arrepentido de sus pecados. Porque ese pueblo ha dado libertad a la presencia de Dios. Porque ese pueblo ha confesado pecado y se ha apartado del pecado. Y entonces Dios tiene entrada a ese lugar, hermanos. Al Señor no se le presenta cochinadas. Al Señor no se le presenta marranadas. Al Señor no se le puede presentar ofrendas hediondas. Al Señor no se le puede presentar gente que está en adulterio y fornicación como que nada. Solo se limpian la boca y aquí no ha pasado nada. Tenemos que decirle: Señor, perdóname. Perdóname de una vez y restáurame, Señor. Yo quiero levantarme, Señor, con tu ayuda. Clama a Dios, busca a Dios en el nombre de Jesús. Deja que la palabra de Dios te cale en esta tarde. Deja que el Señor te hable en esta hora. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón en esta tarde. Inclinen su rostro, por favor. Sí, dale gloria a Dios, hermano. Dale gloria a Dios. Incline su rostro, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura tu iglesia, restaura tu pueblo, Padre. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos porque nos van a llevar al infierno, Señor. Nos arrepentimos porque, Dios mío, tú vas a actuar en cualquier momento en contra de nosotros. Señor, mientras permanezcamos en desobediencia, entonces habrá resistencia espiritual, Señor. Padre, en esta hora, así como David reconoció sus pecados, así como David reconoció su maldad, Señor, y buscó el auxilio divino, la iglesia Casa de mi Padre necesita restauración. Casa de mi Padre necesita, Dios mío, un aliento de tu parte, Padre. Sopla vida en nosotros.